Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 3 de mayo. La noticia del día es presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. Debería ser la preocupación de todos los hondureños, incluido el estamento político del país. Siguen imparables las muertes en Honduras, de hombres y mujeres. Hoy fue retirado de medicina forense el cuerpo de una jovencita hallada muerta en la ciudad de La Ceiba, adentro de una maleta, luego que optara por la decisión de no casarse. Familiares de Claudia Patricia Munguía, asesinada en La Ceiba, piden justicia y que la muerte de la joven encontrada el 10 de abril adentro de su propia maleta no quede impune. Eso es lo que estaba pidiendo, que como dicen, encontrarla con vida o como muerta, pero enterrarla. Darle su cristiana sepultura para su último adiós, como dicen, saber qué le pasó, pues ya sabemos. Hasta el momento sigue esa incertidumbre. Exacto. De quién fue el hechor y por qué mataron de esa forma tan cruel a su hija. Sí, porque ella no se lo merecía en realidad. Ella fuera una buena hermana, una buena hija. ¿Para qué? Conmigo ella era una excelente hija. Este día el cuerpo de Claudia fue retirado del Centro Regional de Ciencia Forense de San Pedro Sula, donde ingresó para realizarle la autopsia. Estamos exigiendo justicia, que esto no se quede así como muchas muertes que se han quedado de mujeres en este país. Y solo les pido eso, justicia para mi hermana, porque la verdad que lo que le hicieron no se lo merecía. Desde el Centro de Derecho de Mujeres condenan este asesinato y la de otras que han fallecido durante el presente año, que ya sobrepasan las 100 mujeres asesinadas. Para el caso al 31 de marzo ya tenemos 99 muertes violentas de mujeres. Sigue siendo el departamento de Cortés uno de los departamentos más violentos, seguido por Francisco Morazán. Y bueno, el año pasado, 2022, cerramos con 390 muertes violentas. En los últimos días la violencia tanto de mujeres como hombres ha incrementado, particularmente en San Pedro Sula. Para el caso del lunes, una mujer fue asesinada frente a sus hijos en Lomas del Carmen y ayer un hombre en Las Palmas. Según la policía, son casos ligados a peleas de territorio porque ambas víctimas pertenecían a la banda de los aguacates. Lamentablemente, pues sobre ese caso que menciona usted, licenciado, esa persona del sexo femenino presuntamente pues también era integrante de este grupo delictivo conocido como Banda de los Aguacates y probablemente fue otro grupo delictivo organizado quien les ha quitado la vida. Hoy fueron presentados 130 nuevos policías que patrullarán la ciudad de San Pedro Sula y serán asignados en zonas denominadas conflictivas. Orly Martínez, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. La conexión más importante la tenemos con mamá. Regálale un smartphone PSD P50 por solo 1,149 lempiras con muchos beneficios más. Ante la epidemia de muertes violentas de mujeres, las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer se hacen eco del último informe de la misión de la CID que reclama la no aprobación en el Parlamento de un paquete de leyes orientado a disminuir la impunidad en los femicidios y la violencia de género. Pero en el Congreso señalan que esas leyes serán discutidas según el orden de prioridad que tengan dentro de la agenda legislativa. Organizaciones defensoras de derechos para las mujeres señalan que el Estado es cómplice de la impunidad imperante para las víctimas de la criminalidad, violencia y misoginia. Es un Estado cómplice por omisión porque no se está haciendo lo necesario para combatir este problema, para proteger la vida de las mujeres, que se supone que cualquier Estado lo que prioritariamente debe proteger es la vida. Y hasta ahora, en el caso de las mujeres,
no se está haciendo. Como resultado de la reciente visita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que en Honduras persiste la violencia de género sobre los cuerpos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. A la fecha ya son 125 las féminas que han sido asesinadas, un incremento del 16% de víctimas en comparación a 2022. Tenemos un ministerio público que no investiga, que no captura, no da con los criminales, todo queda en completa impunidad. Eso señala cómo el Estado de Honduras precisamente violenta la vida de las mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también advierte sobre el retardo de la aprobación de leyes para la protección de las mujeres, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la Ley de Alerta Morada, la Ley de Casas Refugio o la ratificación de protocolo facultativo de la CEDAW han quedado en el olvido. Esperamos que al ser este un organismo internacional quien presenta estos hechos, estos datos alarmantes, sea considerado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Se requiere nuevas políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia desde la primera infancia. Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, aseguró que estas leyes no han sido debatidas porque deben esperar el orden de discusión en agenda. En el Congreso se va trabajando con un volumen de agenda, se van agendando, se van construyendo los acuerdos. Los parlamentos son así. Las decisiones no son unilaterales, no son de uno, no son un solo diputado, es un parlamento. Tenemos que ir construyendo los acuerdos para ir logrando aprobarlos. En relación con la situación de las mujeres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala con preocupación el aumento de femicidios, así como la falta de interés político para aprobar legislación que busque reducir la brecha de impunidad. En otra temática, un juez de letras penal impuso la medida cautelar de detención judicial por el término de ley contra el ciudadano José Danilo Oyuela, para quien la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida presentó requerimiento fiscal por los delitos de femicidio agravado y portación ilegal de arma de fuego en perjuicio de la abogada Nancy Lorena Anariba Hernández. Anariba, que se dio recientemente aquí en la colonia Alto de Las Hadas. En efecto, el día de ayer se celebró una audiencia inicial con presencia de las autoridades judiciales en lo que es el hospital escuela, donde se le leyeron los derechos y se encuentra bajo detención preventiva el responsable de este hecho. Sabemos nosotros que es una situación familiar donde hubieron discusiones según las versiones de los vecinos y pues al final de la noche pues se escucharon algunos disparos. Ya en la mañana, cuando la fuerza policial se apersonó y pudimos ingresar a la vivienda, pues se verificó que en efecto la abogada había perdido la vida a cuestión de una discusión familiar con su pareja. Desde el domingo 30 de abril, día de los hechos, el ahora acusado se encuentra interno en un hospital público y bajo custodia policial. En tanto, el Ministerio Público ha solicitado autorización para realizar pericia balística de video forense y de extracción de información de 2 teléfonos celulares. Asimismo, que se señale fecha y hora para audiencia inicial. La Unidad contra la Trata, Explotación Sexual, Comercial y Tráfico de Personas informó este miércoles que lograron una sentencia condenatoria en contra de 2 oficiales de policía que eran parte de una red transnacional de tráfico de personas que operaba en la región centroamericana y que fue desmantelada en noviembre de 2020. Es así que fueron vencidos en juicio oral y público Edwin Euseda Barahona, comisario de policía capturado en Tocoa, y por un acuerdo de estricta conformidad se decretó pena de 8 años de prisión a Diandra María de Celaya, agente de policía capturada en Tegucigalpa. Ya en octubre de 2022 se obtuvo una primera sentencia en contra de 13 cabecillas e integrantes de este grupo criminal, siendo condenados a 6 años de reclusión. En audiencia de presentación y evacuación de pruebas, un juez de primera instancia resolvió conceder la extradición de la ciudadana hondureña María Mendoza Mendoza, solicitada por la Corte Federal para el Distrito de Arizona, Estados Unidos, por 3 cargos relacionados a conspiración para transportar y albergar a inmigrantes en situación irregular para fines lucrativos y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Mendoza, en virtud de no estar pendiente ningún proceso ni tener condena alguna por parte del Estado hondureño, conforme a la documentación existente, vista e incorporada
al expediente de mérito. La ciudadana Mendoza continuará en detención preventiva en la cárcel para mujeres ubicada en Támara Francisco Morazán hasta que se ejecute su extradición. Un juez de extradición de primera instancia resolvió este miércoles conceder la extradición a Estados Unidos del ciudadano hondureño Mario Rogel Urbina Miranda, de 40 años, vinculado con el cártel de los hermanos Valle. Asimismo, declara con lugar la aceptación de la ejecución del proceso presentada por el encausado, quien deberá mantenerse bajo arresto en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional mientras se ejecuta su entrega. Urbina Miranda fue detenido en febrero pasado en Nueva Arcadia, Copán, y trasladado a Tegucigalpa para audiencia de lectura de cargos que son narcotráfico y lavado de dinero. De acuerdo con las investigaciones, el extraditable Urbina Miranda creó y manejó su propia estructura dentro del cártel de los hermanos Valle, conocida como Nueva Generación. Las autoridades de Texas, Estados Unidos, informaron este miércoles el arresto de Divimara Lamar Nava, de 53 años de edad, esposa de Francisco Oropesa, el sospechoso de matar a tiros a 5 de sus vecinos de origen hondureño, entre ellos un niño de 9 años de edad. El sheriff adjunto del condado de San Jacinto, Texas, Tim King, reveló que tras la captura de Oropesa han detenido al menos a 4 personas relacionadas con la masacre, y aunque no detallaron las identidades de los detenidos, sí especificaron que, al igual que Divimara Lamar, se les acusa de obstrucción a la justicia en la captura del sospechoso de origen mexicano. Se informó además que se espera que Oropesa comparezca ante el tribunal en la Fiscalía del Distrito del Condado de San Jacinto para leerle los cargos que podrían actualizarse a asesinato capital, un delito de pena de muerte en Texas. Posiblemente es lo que le espera a Francisco Oropesa, la pena de muerte. En TN5 en línea, al trascender la captura de Francisco Oropesa, principal sospechoso en el crimen de 5 migrantes hondureños en Texas, las redes sociales saludan la captura, piden justicia y también se solidarizan con la familia de las víctimas, destacando entre esas muestras de afecto la de la representante de la ONU en Honduras y de la embajadora de los Estados Unidos. TN5 en línea es presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. La captura de Francisco Oropesa, el mexicano que el fin de semana mató a balazos a 5 hondureños, entre ellos un niño de 9 años de edad, ha generado un sinnúmero de reacciones en redes sociales, entre los que piden que se haga justicia y quienes se solidarizan con los familiares de las víctimas. En Twitter, Arturo Figueroa señaló que la pena capital existe en Texas para este tipo de individuos. Sandra Cardona espera que a toda persona que haga algo tan dantesco le caiga todo el peso de la ley. Y Eric Aguirre se alegra de que lo atraparan antes de que cruzara la frontera. La solidaridad para las familias de los hondureños asesinados tampoco faltó, comenzando por la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, quien señaló que la violencia traspasa fronteras y debe detenerse. Nuestras condolencias y solidaridad por parte de la ONU con las familias afectadas. Mientras que la embajadora de los Estados Unidos acreditada en Honduras, Laura Dogu, dijo: "Mi corazón está con Honduras en este momento de dolor. Con éxito se ha capturado al sospechoso y ahora será llevado ante la ley para ser juzgado". Pero Orlando Mariscal es de la opinión que los que provocaron la ira de Oropesa también deben ir presos. La noticia también acaparó la atención de portales informativos de todo el mundo como la BBC News, CNN, El País, Deutsche Welle y el New York Times, entre otros. TN5 en línea fue presentado gracias a La Curazao. Mamá y yo juntos cada momento. El mejor regalo con precios insuperables. Por compras al crédito te regalamos la prima. La noticia del día de esta emisión noticiosa hoy fue el caso de la joven Claudia Munguía, una hondureña hallada muerta en la ciudad de La Ceiba, adentro de una maleta, luego que optara por la decisión de no casarse. Dijo, no me quiero casar, no se respetó su decisión y apareció muerta en una maleta. Pues el féretro con los restos mortales de Claudia Munguía ya se encuentran en la ciudad puerto de La Ceiba, que ha sido confirmado
que el cadáver encontrado al interior de una maleta el pasado 10 de abril a orillas del río Cangrejal en efecto se trata de ella. Así lo confirma su madre, doña Ana Luisa Cardona. Es Claudia Patricia Munguía. Ella es mi hija, la que estaba en la maleta. Lastimosamente, pues yo quería encontrarla viva, pero Diosito no lo permitió, pues. Por lo menos ya sé y la voy a enterrar, que eso es lo que más quería yo. Saber si estaba viva o estaba muerta, para enterrarla, pues eso se me va a conceder, de ya saber que está muerta y enterrarla. Sí, estaba embarazada. El día de la madre, decía que me iba a dar 2 sorpresas. La otra no sé, pero sí me sorprendió y amargamente. Esta noche será velada en una funeraria de la localidad ceibeña y posteriormente su sepelio será a las 8 horas de este jueves en el cementerio general del barrio Mejía en la ciudad Puerto de la Ceiba. Un caso que ha conmovido no solo a los habitantes de la Ceiba, sino de todo el país. Una muchacha que según la investigación policial dice, no me quiero casar y se sospecha que su muerte violenta es derivada justamente de esa decisión y aparece en una maleta. Hoy se ha confirmado que el cadáver encontrado en el interior de esa maleta corresponde a Claudia Munguía, lo ha confirmado su madre, Ana Luisa Cardona. Nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, no más tolerancia con las tomas de las vías públicas que impidan la libre circulación, advierte la Secretaría de Seguridad. Ya comenzaron con los policías depurados, o como le llaman algunos, los policías reestructurados. Y ahora la policía advierte que cualquier grupo que se tome las vías públicas será desalojado. Y quienes se tomen los edificios públicos también serán desalojados previo una orden judicial. Atentos a los detalles de este día. Las autoridades policiales fueron claras al indicar que si bien existe el derecho a la protesta, esta debe ser pacífica y que no permitirán la toma de vías públicas que obstaculicen la libre circulación. Y en el caso de la toma de edificios públicos, estos también serán desalojados siempre y cuando se produzca una orden judicial. Las más de 4.000 tomas de carreteras y edificios en lo que va de la actual administración agotaron la paciencia de la autoridad policial, que recibió luz verde del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que preside la gobernante Xiomara Castro, para desalojar a manifestantes en las carreteras. Con las competencias, con las facultades y con la capacidad que tenemos, desalojamos esa vía y desalojaremos todas las vías que sean tomadas a nivel nacional para cumplir el mandato constitucional a nosotros ordenado. La autoridad reconoce el derecho a la protesta de forma pacífica sin entorpecer el derecho a la circulación. Por eso desde ahora no permitirán tomas en la vía pública y previo a dialogar con los manifestantes, si no hay voluntad, se procederá a desalojar. Nos parece muy bien esa resolución del Consejo. Ojalá se aplique a todos. Ante esa duda, si la decisión gubernamental también incluye la toma de los colectivos de libre en edificios públicos, la autoridad policial explica que ellos mantendrán presencia para cuidar el bien público y procederán a desalojar siempre y cuando exista una orden judicial. Sí, nosotros de inmediato nos apersonamos y de inmediato tomamos el control de las instalaciones para evitar un saqueo, para evitar un mal mayor, para evitar agresiones. Pero estamos limitados en el desalojo en el hecho de que debe haber una orden, y para que exista una orden, primero el representante legal de esa institución tiene que hacer la denuncia ante el organismo competente y ellos ordenar el desalojo preventivo, y nosotros sin más dilación lo haríamos. Es decir, debemos tener nuevas técnicas de reclamo y estas técnicas de reclamo deben ser directas del gobierno, pero no afectar a terceros. En las últimas 24 horas la policía desalojó 3 manifestaciones en distintas partes del país, una en Zambrano, otra en la carretera de Olancho, una en la zona norte, y la constante será esa, advirtió el mando policial, con manifestaciones que obstruyan la libre circulación en cualquier carretera.
Una nueva reyerta se registró este miércoles en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva en Moroselí, El Paraíso. Según información de las autoridades penitenciarias, el hecho, que duró poco, comenzó a las 2:45 de la tarde entre los privados de libertad de la Mara MS-13 y miembros de la pandilla 18. El mismo no dejó heridos. El CONAPREV lamentó que continúen estos actos en las cárceles del país luego de anunciarse las medidas por parte de la encargada de la intervención en los centros penales, Yulisa Villanueva. Han confirmado autoridades penitenciarias que hubo intercambio de disparos entre diferentes módulos del centro penitenciario. Realmente preocupa a este mecanismo que a un mes casi de la intervención anunciada y que la presidenta de la Junta Interventora de Centros Penitenciarios ha dado a conocer las medidas que aseguren la integridad física y la vida de las personas privadas de libertad, como del personal mismo. No se hayan implementado hasta la fecha, no se haya reforzado el número de agentes de seguridad. Rodríguez aseguró que como institución están para coadyuvar esfuerzos para que el sistema penitenciario pueda fortalecerse y que este contribuya con el Estado de Derecho. Con este hecho de este miércoles ya se contabilizan al menos 5 reyertas en las diferentes cárceles del país. El gobierno de Honduras, a través de la subsecretaria de Asuntos Policiales, sale en busca de nuevas estrategias de seguridad para contrarrestar los efectos del crimen organizado, responsable del incremento de la delincuencia que desestabiliza el desarrollo del país. Aquí están los gobiernos del mundo acompañando a Honduras a generar, en consorcio con toda su institucionalidad, una verdadera estrategia contra la criminalidad organizada que mueve la trata de personas y la esclavitud moderna, que mueve las armas ilícitas y su contrabando, que mueve el narcotráfico y genera violencia, dolor. De este primer taller de desarrollo de una estrategia nacional contra el crimen organizado en Honduras saldría el borrador de un plan integral contra la delincuencia. Para ello se tiene acompañamiento de Naciones Unidas con su oficina contra las drogas y el crimen organizado. Este esfuerzo se conjunta también con esfuerzos de prevención de la violencia, de prevención también del crimen organizado, se conjunta también con trabajo que estamos haciendo en las comunidades mismas, por ejemplo, pero también se conjunta con trabajo alrededor de política y de legislación que todavía es necesaria. Las nuevas estrategias en materia de seguridad deben asegurar una persecución más efectiva de los delitos, sobre todo los más violentos y de mayor ocurrencia en Honduras. Tunota.com destaca a esta hora: con Waze, Estados Unidos rastreó encuentros entre Juan Orlando Hernández y narcotraficantes en casa presidencial. Una de las 17 evidencias admitidas por la Corte del Distrito Sur de Nueva York que vinculan al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández con la narcoactividad incluye registros de la aplicación de tránsito Waze. Según los rastreos obtenidos por las autoridades estadounidenses, el exmandatario hondureño recibió 2 veces en casa presidencial en la capital de Honduras, Tegucigalpa, al narcotraficante Giovanni Fuentes, condenado el 8 de febrero de 2022 a una cadena perpetua. Las evidencias contenidas en el legajo de 96 páginas que presentó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el 1 de mayo derivan de un vaciado telefónico que se realizó al narcotraficante Fuentes, arrestado el 1 de marzo de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Miami. Según tunota.com, el teléfono decomisado incluía contactos de policías y militares, pero además de ello, registros de visitas a Juan Orlando Hernández en casa presidencial en 2 fechas clave. De acuerdo con la evidencia presentada, el narcotraficante Giovanni Fuentes lo visitó el 29 de mayo de 2019, un día después de que se conociera que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández era objeto de investigación de los fiscales estadounidenses. Un día atrás, un tribunal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York publicó una solicitud de la Fiscalía destinada a conseguir datos del correo electrónico del gobernante hondureño y de personas de sus íntimos círculos, entre las cuales figuraba también su fallecida hermana mayor, Hilda Hernández. Ese 29 de mayo, un comunicado de Casa Presidencial calificó como falsa la información del tribunal neoyorquino.
Un segundo viaje de Giovanni Fuentes a Casa Presidencial se efectuó el 12 de junio de 2019, el mismo día que Tony Hernández presentó su escrito de réplica por el rechazo de las mociones ante el juez Kevin Castel. Es la noticia que destaca tunota.com. Con Waze, Estados Unidos rastreó encuentros entre Juan Orlando Hernández y narcotraficante en Casa Presidencial. Usted puede ingresar a Tu Nota para tener acceso a todo el contenido de esta noticia. Y a propósito, en el primer año de la captura y extradición de Juan Orlando Hernández, se ha referido justo a esta fecha la ex primera dama del país, esposa del expresidente que está siendo enjuiciado en los Estados Unidos, Ana García. Hace un año entregaron a mi esposo Juan Orlando Hernández como parte de una negociación política. Lo encadenaron, lo exhibieron como un trofeo a un hombre que es inocente. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Por qué al único presidente que ha combatido de frente al crimen organizado y al narcotráfico hoy es víctima de una negociación política? Aquí les dejo la respuesta. ¿Cómo lo dijo el dirigente Gilberto Ríos, alias El Grillo, en una entrevista que dio hace un tiempo atrás? Ahora la izquierda está alineada con los gringos y con él no me voy a quedar. Metidos en la embajada americana. Sí, sí es cierto, pero le voy a explicar las circunstancias también, porque es que la política es bien versátil, ¿verdad? En general, por eso es bonito este arte. Mire, yo recuerdo el 28 de junio del año 2021, cuando nuestra presidenta, en aquel momento candidata, avisó, ¿verdad?, que uno de los planes del gobierno era precisamente juntarnos con China, ¿verdad? Abrir las relaciones diplomáticas y comerciales con China. Pues no había terminado de decirlo, creo yo, cuando ya le había caído la invitación de la embajada norteamericana a su WhatsApp. Esa misma semana, por cierto, hubo reuniones. Yo estoy cometiendo algunas infidencias porque como no estoy en el gobierno, voy a aprovechar que soy como independiente para opinar, aunque por supuesto soy disciplinado del Partido Libertad y Refundación. A continuación de ese anuncio, ¿verdad?, los norteamericanos de una u otra forma manifestaron su preocupación porque están perdiendo terreno frente a China muy aceleradamente en toda América Latina. La pérdida de hegemonía norteamericana los ha hecho hacer un cambio radical en su política internacional. Imagínense la oferta. Imagínense esta oferta que nos digan a nosotros como Libre. Miren, vamos a reconocer su triunfo como no lo hicimos en el 2013 y como no lo hicimos en el 2017. Nos vamos a llevar a Juan Orlando. Vamos a llevar a Juan Orlando. Vamos a llevar a Juan Orlando. Esa es una oferta que cualquiera dice, sí, hombre, démosle por aquí. Pues eso no nos hace a nosotros proimperialistas, que cambiemos nuestros principios. No, hay una coyuntura sumamente favorable del país. Cumplieron, ¿verdad? Se llevaron a Juan Orlando. Yo creo que todo cumplieron, ¿verdad? Se llevaron a Juan Orlando. Yo creo que todo. Los abogados decimos, a confesión de parte, relevo de prueba. Juzguen ustedes mismos. Por favor, vean esta entrevista. Juan Orlando es inocente. En otra información, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, las Naciones Unidas y la Unión Europea instaron este miércoles al Estado a trabajar de forma integral y junto al gremio periodístico para proteger el derecho a la libertad de prensa, seguridad de periodistas y el derecho de acceso a la información de todas las personas. En un comunicado, señalaron la necesidad del fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. En base a las denuncias recibidas, expresamos nuestra preocupación por las situaciones de discriminación, discursos de odio, acoso, desplazamiento forzado, hostigamientos, ataques cibernéticos y otros de los que los periodistas son víctimas en Honduras, especialmente las periodistas mujeres, reza el escrito. Ambas instancias reiteraron su compromiso con la protección de la libertad de prensa y el acceso a la información verídica, y destacaron en el comunicado que el derecho a la libertad de prensa y expresión son imprescindibles para el cumplimiento de los derechos humanos. Un informe sobre percepción en los medios y periodistas en Honduras sobre desinformación revela interesantes hallazgos sobre esta amenaza al ejercicio de la libertad de expresión y las democracias, pues la desinformación tiene el propósito de generar daño mediante información engañosa y malintencionada. De ahí que proponga opciones que permitan a los medios y periodistas una curaduría responsable frente a estas prácticas que pretenden debilitar las instituciones y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el Programa Internacional de Capacitación de Medios en Sociedades Democráticas presentó un informe sobre la desinformación en Honduras que coloca a los gobiernos, los partidos políticos y los políticos y las redes sociales como los principales actores de la desinformación. Es lamentable porque eso denota la falta de visión, la falta de una información eficaz, veraz. Eso también genera desconfianza, por eso la población desconfía en términos generales de los partidos políticos y de las instituciones. El informe Percepción de los medios de comunicación y periodistas sobre desinformación, que es información falsa o engañosa que se difunde de manera intencionada para engañar e intentar manipular las creencias, emociones y opiniones del público en general, indica que durante la pandemia, en las elecciones del 2021 y en lo que va del actual gobierno, son momentos donde los consultados han sido víctimas de desinformación. El diagnóstico es evidenciar el tema y poder generar herramientas, instrumentos y llevar por diferentes instancias la importancia de contrarrestar la desinformación. El estudio se realizó con periodistas de medios tradicionales, televisión, prensa escrita y radio. Medios comunitarios y profesores de periodismo coincidieron que la mejor forma de combatir la desinformación es con la autorregulación. Creo que es importante que los periodistas entendamos que cada vez más lo fundamental es autorregularnos. No debe haber ningún otro tipo de regulación que no sea la que proviene de cada uno de los periodistas en sí y de los propios medios de comunicación. Si bien es cierto, también hay una campaña de desinformación desde el Estado mismo que hay que regularlo. ¿Y quién regula al Estado? Es la gran interrogante. En ese sentido me parece que estos encuentros de los espacios públicos son importantes para debatir este tema que es muy fundamental en el país. La iniciativa ITP, que es un espacio promovido por la cooperación sueca, que tiene como objetivo promover un periodismo responsable, contrarrestando la desinformación, propone la creación de una red de periodistas, académicos y ejecutivos de medios de comunicación para diseñar estrategias para que los medios cuenten con herramientas y generen información responsable. De regreso con la información nacional para el director legal de la ASJ, Kenneth Madrid, resulta irónica la aprobación del decreto ejecutivo que autoriza a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a investigar el patrimonio y las cuentas bancarias de los secretarios de Estado, dado que eso implica que el gobierno se va a investigar a sí mismo y eso resta cualquier objetividad al proceso. Entidad de la administración pública investigarse a sí mismo, a sus propios funcionarios. Eso no es correcto. Por lo tanto, ya están establecidas las instituciones del Estado y debería el Consejo de Secretarios de Estado más bien y apoyar iniciativas para que la Comisión de Bancas y Seguros y otras entidades del Estado vuelquen todos sus esfuerzos a apoyar al Tribunal Superior de Cuentas a que efectivamente haya una investigación adecuada de todos los funcionarios públicos que están hoy en el cargo. Madrid es del criterio que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros solo es un órgano auxiliar para el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, que es la entidad a la que corresponde esa acción de investigación. Pero en la Comisión Nacional de Banca y Seguros piensan diferente. La CNBS en un tuit dice esta noche: la comisión sí tiene atribuciones para realizar investigaciones sobre enriquecimiento ilícito y el combate a la corrupción. Y ahí está el texto que establece lo siguiente: la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en relación al decreto ejecutivo aprobado por la presidenta Castro en Consejo de Ministros o en Consejo de Secretarios de Estado, informa a toda la población hondureña que la autorización en dicho decreto de investigar las cuentas y el patrimonio individual es consistente con la ley especial contra el lavado de activos, que tiene como finalidad establecer las medidas y acciones atinentes al sistema de prevención, control y combate para los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, indicando en sus artículos 29 y 30 la responsabilidad de la Comisión Nacional de Banca y Seguros por medio de su unidad de inteligencia financiera de solicitar, recibir, analizar e informar al Ministerio Público sobre aquellos eventos que sean considerados objetivamente como probables casos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos o financiamiento de terrorismo y demás información financiera relacionada con los delitos tipificados en dicha ley.
La llegada de la Sisi no será tan rápida como se ha vendido. La firma de la Carta de los Términos de Referencia que hizo la presidenta Castro la semana pasada es apenas un primer paso y de acuerdo al memorando de entendimiento, este consta de 2 fases para decidir si hay o no condiciones para la instalación de la misión. Los analistas dicen que por ahora lo que se ha dado al pueblo son videos de esperanza para maquillar la falta de voluntad política. La firma de los términos de referencia para la llegada de una misión técnica de expertos que aprobó la semana anterior el Consejo de Ministros es apenas un primer paso con el que aún no se garantiza la instalación de la Sisi en el país, aclara la representante de la ONU en Honduras. Eso no significa todavía la instalación del mecanismo independiente, autónomo, imparcial. Es un primer paso que va a diseñar, hacer una serie de análisis para identificar si hay las condiciones para el establecimiento de un mecanismo que será parte naturalmente de un diálogo una otra vez entre Naciones Unidas y el gobierno de Honduras y un acuerdo alrededor de un posible convenio. El arribo del equipo técnico será el inicio de la primera de 2 fases, previo a instalar la Sisi, y su misión se centrará en verificar si existen avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Honduras, aunque en el COEP preocupa que no se perciba voluntad en el Congreso para realizar las reformas requeridas. Ha habido poca voluntad política en el Congreso porque de hecho muchos de estos decretos han estado en la agenda del Congreso y no se han abordado en los 3 debates. Y en el caso del Poder Ejecutivo, después del memorándum, la gran noticia fueron los términos de referencia. Solo quedan 47 días para el término fatal de 6 meses que otorga el memorándum de entendimiento. El tiempo corre contrarreloj para el arribo de la Sisi al país y no falta quienes piensen que el actual gobierno maquilla su falta de voluntad política con cápsulas televisivas que mantienen con vida el optimismo. Lo que vemos son dilatorias por un lado y por otro lado pequeñas cápsulas que vienen a decir, miren, todavía estamos interesados, pero en el fondo creemos que no es así. Al final será el informe que desarrolla la misión técnica el que jugará un papel fundamental para determinar si hay condiciones o no de llegar a la segunda y última etapa, que incluye la negociación del convenio bilateral y su posterior ratificación en el Congreso, indicó Jerez. También creo que va a ser importante valorar los resultados de esa misión en torno a si es oportuno ampliar el memorándum de entendimiento o qué decisión tomar en función de si actualmente hay condiciones, entonces habrá que ver si el gobierno ya trabajó un convenio. Los entrevistados muestran sus reservas sobre el tema y aseguran que de no llegarse a concretar en 2023, la promesa de campaña se olvidará entre el fragor electoral de 2024. Luego que el secretario de Educación, Daniel Esponda, en una visita al municipio de Soledad de Paraíso, donde realizó entrega de pupitres, asegurara que ha logrado mejorar los centros educativos en la zona sur del país, el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, reaccionó de forma burlesca y lo calificó de Pinocho. Lo felicitamos a Quintín. Apoya al gobierno central, dice la... Porque le tienen... Mire, yo no creo que Quintín diga eso, para empezar. ¿Sí lo ha dicho? Mire, me voy a quitar los lentes. ¿Eso ha dicho? Yo fui a una comunidad con el alcalde Quintín Soriano a inaugurar, se llama Cerro Verde la comunidad. Correcto, pero él lo ha dicho. A inaugurar una escuela con él. Sí. Y enviamos estructuras presupuestarias nuevas para esa escuela. Y en segundo lugar, yo no sé si ustedes estuvieron pendientes de la Asamblea Nacional de la Asociación de Municipios de Honduras. La presidenta ha sacado un presupuesto extraordinario de 2.000 millones de lempiras para reparar las escuelas y se las va a enviar a los alcaldes. Este gobierno es el único gobierno que no ha demorado las transferencias a las corporaciones municipales. Pero a Choluteca sí la tiene... No es cierto eso. Es que me da risa. Me da risa lo que dijo el ministro, pues. No me queda más que reírme. Dice que el ministro que van a climatizar la escuela de Choluteca, pero ¿quién la está climatizando? Pues? Es la alcaldía con los impuestos del pueblo. O sea, yo no entiendo pues qué es lo que se pretende al final. Yo no sé qué... Es que me da risa. Mire, créalo que esa es una manera de decir la impotencia de no poder contestar. Primero, ingobernabilidad. Están refundiendo la educación porque la están hundiendo. Eso es lo que están haciendo. Ahora salen con una mentira salvaje, porque esa es la mentira más grande. Esa está peor que Pinocho. Soriano también recordó que gracias al pago de los impuestos ha logrado mejorar y
aclimatar más de 50 centros educativos en Choluteca y si se recibieran en su totalidad las transferencias municipales, fueran más de los centros educativos que se pudieron reconstruir o mejorar en esa zona. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando retornemos con el noticiero líder, Pacto Fiscal sugiere el capítulo del Colegio de Economistas de la región noroccidental del país. Pero antes, nadie nace aprendido. Es un refrán popular que podría aplicarse a la hora de hacer negocios y es aquí donde los expertos recomiendan la importancia de las asesorías empresariales en las diferentes etapas de una empresa como pasos básicos que hoy le contamos en nuestra sección Hagamos Negocio. Hagamos Negocio es presentado por Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este verano solicita y desembolsa tu crédito amigo y participa por muchos premios. El éxito o rentabilidad de un negocio, sin importar el rubro o tiempo en el mercado, es más factible de garantizar si se cuenta con asesoría empresarial. Todas necesitan ese empuje, podemos decir nosotros, en fortalecimiento, para que puedan tener su incremento, ¿verdad?, en poder obtener nuevos puntos estratégicos en ventas, abrir puertas en nuevos proveedores o socios estratégicos que actualmente requiere. Nilvia, quien es asesora técnica del Centro de Desarrollo Empresarial del Valle de Sula, indica que es primordial para la pequeña y mediana empresa información. Las pequeñas y medianas empresas siempre requieren un asesoramiento, ¿verdad?, para ir de la mano en la necesidad que actualmente tiene, por ejemplo, áreas legales, áreas contables, áreas financieras, algunas no la tienen de la mano. Entonces las MIPYMES o pequeñas y medianas empresas quedan hasta un proceso, vamos a decir, corto y no siguen avanzando. Teniendo el asesoramiento, tienen la sostenibilidad del conocimiento. En un mundo cambiante, las asesorías son indispensables en los negocios para competir. Es muy rentable, así es. El éxito pues lo lleva uno siempre con el conocimiento, ¿verdad?, que va requiriendo cada empresario y de esta manera lo pone en práctica a su negocio. Una asesoría es clave para prevenir posibles riesgos y enfrentar los nuevos retos del mercado. Productos de la canasta básica siguen con precios elevados en los mercados de San Pedro Sula. El huevo es el único que tiende a bajar. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Los precios de la mayoría de productos de la canasta básica siguen elevados, a pesar de las bajas que han tenido los combustibles. Doña Francisca Alonso viaja al mercado Medina Concepción desde la Ribera Hernández con 300 lempiras, porque en las pulperías un huevo cuesta 7. Lo poco que lleva, tuvo que buscar de puesto en puesto. Digamos, la maseca está a 14 y a 13. Y la harina está a 13. Es que ya no se puede comer ya. Pero en la cosa mejor venir a buscar más barato aquí. ¿Más barato? Sí, hay partes que están baratas y buscando, como dicen. La poca producción de granos básicos, particularmente los frijoles, el maíz y el arroz, hace de este alimento uno de los más caros en los mercados sanpedranos, sin esperanza de rebajas porque los campesinos no tienen incentivos del gobierno. Tenemos el rojo, que es este, y lo tenemos a 23 lempiras, el rosado está a 24, y lo mismo los arroces que tenemos a 12 y a 13 lempiras, ¿verdad? ¿El maíz? El maíz está a 8 lempiras y ese pues se ha mantenido desde diciembre. La gente reclama y la gente se queja, ¿verdad?, del precio, pero no podemos hacer nada, pues. El único precio que tiende hacia la baja son los huevos. Para el caso, el cartón de unidades pequeñas en las bodegas se cotiza a 55 lempiras con tendencia a la baja. Sí, ha bajado, ha ido bajando de 5 en 5, pero ya ha bajado un poquito. Porque estaba en 150 y ahorita ya está a 125. ¿25 lempiras? Sí, de 5 en 5 ha ido bajando. La fruta de limón está inalcanzable para una familia que vive con $1 diario, porque la docena de unidades pequeñas está a 20 lempiras en los mercados de San Pedro Sula. Orly Martínez, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita.
Bueno, ante falta de agenda en el Congreso Nacional, que fue lo que se decidió hoy ahí en ese poder del Estado, si nos remitimos al tuit del diputado Carlos Sumaña del PSH, pues esta es una de las pocas cosas que sucedió. Lamentablemente, todas las presidencias de las comisiones que presidía la bancada del Partido Salvador de Honduras fueron quitadas por parte de la presidencia. Cumplimos muy bien nuestras labores y nos vamos con dignidad, satisfechos de nuestro trabajo. No existe excusa valedera para esta situación. Luis Redondo denuncia a Carlos Sumaña, les quitó a los diputados del Partido Salvador de Honduras todas las presidencias de las comisiones que se integran en el Congreso. José Andino en el Poder Legislativo. Adelante, buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez. Es un gusto saludarlo desde el Congreso Nacional. Y para ese tema tengo a la diputada del Partido Salvador de Honduras, la abogada Maribel Espinosa, para que nos comente qué fue lo que pasó realmente con estos cambios que hubo en las comisiones. Les han quitado las presidencias que estaban presidiendo en todas estas comisiones especiales. Sí, muy buenas noches al pueblo de Honduras. Solo únicamente para informarles que Luis XIV, es decir, Luis Redondo, acaba de expulsarnos de todas las comisiones, especialmente a la doctora Suyapa Figueroa, a la abogada Mena, a Tomás Ramírez y a la suscrita. En el caso de los tres primeros, ellos presidían comisiones, yo era vicepresidenta de la Comisión de Legislación y sin ninguna justificación fuimos expulsados, pero decirle al pueblo hondureño que eso no va a impedir que nosotros les representemos como es debido. Son exabruptos de Luis XIV. También aprovechar porque esta noche se ha ampliado o se ha ratificado, perdón, el PCM de la prórroga que se realizó el mes pasado del estado de excepción. Así es, el Congreso lo ha ratificado esta noche, abogada. Sí, yo presenté una moción de orden en el sentido de que se tomaran en consideración y se modificara el decreto, que se devolviera el proyecto a la comisión de dictamen con una moción de orden. Y habiendo tenido los votos suficientes para que fuera considerada la moción, nuevamente el presidente del Congreso, en abuso de autoridad, denegó ese derecho de que fuese discutida la moción a efecto de que se tomaran en cuenta las recomendaciones que hizo preliminarmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el numeral 19 y 20. Este estado de excepción se aprobó en Consejo de Ministros el pasado mes de abril. Eso del 6 o el 7 de abril se aprobó y hoy el Congreso ratifica. Y tengo entendido que este estado de excepción termina el 21 de mayo. Así es, pero nosotros en la moción de orden pretendíamos que se tomaran en consideración las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias a la abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Salvador de Honduras, haciendo esta importante denuncia esta noche de los cambios de las comisiones que se ha realizado este poder del Estado. También déjeme comentar que se ha concedido el permiso al hondureño Jorge Alberto Fara para ostentar el cargo de cónsul honorario en la República de Eslovaquia. Esto es lo más importante que ha sucedido aquí en la Cámara Legislativa esta noche. Con este contacto, retorno con ustedes al estudio principal. Bueno, escucharon la ironía de la diputada Maribel Espinosa al calificar al presidente del Congreso Nacional como Luis XIV, que les ha quitado las presidencias de todas las comisiones del Congreso. Cristina. En otra información, ¿cuáles son los temas básicos que debo conocer para tener una buena salud financiera? Aquí te lo contamos en la sección de Educación Financiera. Educación Financiera es presentado por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Temas básicos financieros, presupuesto personal y familiar, ahorro y metas financieras, endeudamiento responsable, inversión y seguros, sistema financiero, protección al cliente,
uso de medios de pago alternativos al efectivo. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas 0% interés hasta 36 meses con tus tarjetas de crédito Banpaís. Alta tecnología utilizada en los hospitales públicos de China para curar el cáncer podría ser utilizada en Honduras a través de donaciones, nos cuenta la periodista Sara Carranza, nuestra enviada especial hasta China Popular. En nuestro último día en Chongqing, conocimos el Hospital Haifu, la primera institución a nivel mundial que lanzó un tratamiento no invasivo para los tumores cancerígenos. Esto significa que un paciente puede ser curado sin someterse a una cirugía, a través de las máquinas de ultrasonido de alta frecuencia de calor, con un milimétrico punto dirigido que no toca la piel, solo el tumor. Puede curar a la persona en el caso de los tumores benignos o alargar la vida y quitar el dolor en aquellos que tienen un cáncer avanzado en nivel 3 o 4. El transductor, mueve el transductor para cubrir todo el tumor, así lo hacemos. En este momento estamos tratando pacientes con tumores benignos como miomatosis uterina, se llama mioma uterino, adenosis uterina, fibroadoma de mama, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de hueso, cáncer de riñón y otro tipo de tumores sólidos. De acuerdo con Gu, Honduras podría acceder a este servicio si las autoridades del gobierno lo gestionan a través de una donación o un plan de pago a largo plazo, porque es una empresa público-privada. Puede ser una donación del gobierno chino a un país y también puede ser una solicitud, por ejemplo, de Honduras a través del Ministerio de Salud o a la relación exterior internacional. Así pueden solicitar este apoyo o una compra de país a país. Una máquina de este tipo tiene un costo aproximado de $2 millones, unos 50 millones de lempiras, incluyendo la capacitación y el mantenimiento, mientras que un tratamiento oscila entre los $3,000 y $8,000, explica Gu. También conocimos el sistema digital para la gestión de los servicios de la ciudad, que monitorea los puentes y túneles, las alcantarillas y los árboles, así como el alumbrado público y el drenaje subterráneo a través de tecnología de primera generación. Lo que podemos ver con nuestros ojos lo grabamos con cámaras, y lo que no se puede ver con nuestro ojo lo detectamos con aparatos del Internet de las cosas. Entonces podemos conocer desde lejos y en línea el estado de funcionamiento de las instalaciones de la ciudad. Este sistema funciona a través de sensores y cámaras que envían alertas en tiempo real para evitar accidentes y riesgos para los ciudadanos, y a la vez les comunica cualquier avería por medio de las redes sociales permitidas en la República Popular de China. Cuando regresemos con el noticiero líder, gobierno crea nuevo sistema de servicio aeroportuario y nombra al exministro de Turismo Ricardo Martínez. Además, Jorge Zelaya, el diputado nacionalista, niega ser cooptado por directiva del Congreso Nacional, y el Colegio de Economistas, capítulo noroccidental, sugiere al Estado un pacto fiscal de inmediato. Informamos de última hora, la Policía Nacional, a través de la Unidad Metropolitana de Prevención número 2, DIPANCO, DPI e Inteligencia Policial, ejecutaron la operación Soroguara 2, en la que dio como resultado el decomiso de un fuerte arsenal de armas de guerra vinculado a la pandilla 18 en Ciudad España. El hecho se ejecutó en el marco de la Operación Soroguara 2, que busca desarticular estructuras criminales, maras y pandillas, donde se decomisó un lanzacohetes antitanques de origen ruso con su respectiva munición, un fusil AR-15, un fusil FAL, 3 pistolas, 2 cargadores Caracol de 150 tiros y un radiocomunicador. Este armamento es usado por guerrillas con fines terroristas y tiene la capacidad de destruir vehículos blindados y hasta viviendas, según la policía. No se descarta que esta estructura criminal estaría planificando actos terroristas en contra de la seguridad pública del Estado y la ciudadanía, por lo que la Policía Nacional actuó rápidamente para prevenir cualquier atentado.
En otra temática, en nuestra sección del emprendedor, conozca por qué Miguel López es considerado como el mejor procesador de productos lácteos en Cucuyagua, Copán. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Don Miguel López desde muy joven empezó trabajando en la tierra. Es un ciudadano honorable, distinguido y honrado, pero sobre todo luchador y con una visión emprendedora. Ya que si usted visita Cucuyagua de Copán y no degustó los lácteos Cucuyagua, propiedad del emprendedor Miguel López, es como que nunca conoció el municipio. Gente que si no hay este producto espera hasta que haya y no compra en otra parte por la calidad, porque hay queso con chile, hay queso blanco, hay queso con loroco, hay crema, hay 4 productos, pero hacemos más productos, si es de requesón, si es de cuajada, si es de todos los productos que quiera. Don Miguel López comercializa su producto a nivel local y regional y asegura que el éxito de su negocio es atender con calidad a sus clientes. ¿Cuáles son los precios de los quesos? Por ejemplo, el queso de loroco, ¿qué vale? 90 están a todos, 90 le piden. Sí, porque son de calidad y nosotros, yo subí los precios de la leche porque se perdía mucho dinero en la leche. Entonces estamos incentivando al que saca leche para que siga produciendo. Si usted quiere hacer sus pedidos, lo puede contactar al celular 99 86 17 83. René Rojas, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Este miércoles fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta la creación del Servicio Aeroportuario Nacional, una nueva entidad encargada de la construcción, administración, operación y explotación de los aeropuertos del país, y se juramentó al exsecretario de Turismo Ricardo Alfredo Martínez como el secretario ejecutivo de la institución. Martínez fue exministro de Turismo en el gobierno del Poder Ciudadano. Según el decreto en La Gaceta, el SAR trabajará como una entidad desconcentrada de la Secretaría de Infraestructura y Transporte y ejercerá autoridad en los diferentes aeropuertos y cualquier aeródromo de Honduras que deba ser administrado por el Estado. Se conoció que con la nueva institución finalizan la función de la empresa de infraestructura de servicios aeroportuarios EISA, por lo que el SAN procederá o procesará a realizar la respectiva liquidación de labores, así como efectuar una auditoría y presentar en un plazo de hasta 60 días un informe al Ejecutivo. Es así que el gobierno crea un nuevo sistema de servicio aeroportuario y nombra al exministro de Turismo Ricardo Martínez. El diputado nacionalista Jorge Zelaya, y único miembro de este partido en la Comisión Especial de Dictamen del Decreto de Ley de Justicia Tributaria, salió al paso este miércoles de los comentarios y especulaciones que insinúan su entrega y compromiso con la versión oficial de este espinoso tema. Vivimos de especulaciones, de repente van a decir, a saber cuánto le están dando a Jorge porque está en... Es que la gente así es. Pero mire, si uno tiene su conciencia tranquila. Los críticos del diputado Zelaya están incluso en su propio partido, pues cuestionan su discurso ambivalente con la Ley de Justicia Tributaria y su postura un tanto lejana de la firme decisión de su bancada de rechazar y no aprobar en los términos que está redactada la propuesta tributaria del actual gobierno. Este miércoles dio inicio la socialización del proyecto de ley de reforma tributaria en el Congreso Nacional, donde una comitiva del Ejecutivo encabezada por el titular del SAR, Marlon Ochoa, explicó a la Comisión Especial de Dictamen los alcances de la propuesta a fin de disipar dudas y, según los legisladores, esta es la primera de 25 reuniones que tendrán con otros sectores al respecto. En el primer encuentro previo a la socialización de la polémica Ley de Justicia Tributaria, los enviados del Poder Ejecutivo llevaron a la Comisión Especial de Dictamen del Congreso Nacional su mejor argumento para convencer y encaminar esta propuesta del actual gobierno. Aquí, en sede legislativa, legalizaron la evasión fiscal. Estos 40 decretos le costaron a las finanzas públicas, al pueblo hondureño, 568.000 millones de lempiras en 13 años, con lo que se habría podido construir de cero 132.000 escuelas nuevas. Argumentos que escuchó con suma atención la Comisión Especial de Legislativo y que conforman todas las bancadas,
pues el propósito, dice el oficialismo, es desmontar una estructura de evasión y corrupción que se legalizó en los últimos 12 años. Hemos escuchado el argumento de que quitando los abusos ahí se termina. El problema es que estos abusos se incorporaron en el diseño de las leyes, legalizando la corrupción. Aquí se desmintió a quienes insisten que el proyecto de justicia tributaria tasa las remesas, rompe el secreto bancario y castiga a los más pobres. Se ha hecho una tergiversación completa de que se está eliminando el secreto bancario. Nada de eso está sucediendo. Hasta ahora los representantes de las bancadas de oposición ven aceptables las motivaciones de la propuesta tributaria. Falta, dicen, escuchar a los casi 25 sectores sociales del país que el próximo lunes entran al proceso de socialización del decreto. Pero lo que yo he leído, yo veo que se enfoca mucho en lo que es la lucha contra el mal uso, la corrupción, la falta de transparencia y los abusos de lo que son los beneficios fiscales. No podemos estar haciendo oposición solo por hacer en forma antojadiza o en forma sectaria. Si la Presidente saca adelante Honduras, aunque sintámonos contentos porque vamos a salir bien todos, pero si esta señora fracasa en la conducción del partido, ¿quiénes vamos a fracasar? Vamos a fracasar todos. La consigna es discutir a fondo, sin prejuicios ni ventajas, el decreto de justicia tributaria con todos los sectores organizados del país, desde patronato, sociedad civil, campesinos, empresarios y partidos políticos. El Colegio de Economistas, capítulo noroccidental, propone un pacto fiscal. En un nuevo pronunciamiento, el capítulo de San Pedro Sula del Colegio de Economistas propone un acuerdo nacional sobre política fiscal con un proceso de diálogo constructivo que involucre a representantes de diferentes sectores entendidos en la temática. Debemos de ponernos de acuerdo en los principios básicos sobre cómo va a ser el sistema tributario de aquí en adelante, los ajustes que sean necesarios, más allá de la ley de justicia tributaria que está actualmente en discusión, pero debemos de ponernos de acuerdo también sobre los límites al endeudamiento público, tanto interno como externo. Nos debemos de poner de acuerdo sobre el uso que se le van a dar a los recursos que se tomen prestados. Hay que sentarse y estipular principios básicos sobre la contratación en el Estado, cuando se trata de comprar bienes y servicios, cuando se trata de inversión pública. Pero además de estos temas se proponen otros que indican se deben manejar en una amplia mesa de diálogo que consideran debe ser coordinado y ejecutado por una entidad independiente. Lo que proponemos debe ser un acuerdo en contra de la corrupción, en contra del despilfarro, en contra del desenfoque y una propuesta a favor de que los recursos que se inviertan y se gasten estén enfocados en las necesidades más grandes y que tenga impacto real en la población. El llamado a esta propuesta es bien visto por representantes de otros sectores sociales que consideran que deben surgir acuerdos en temas de interés nacional, como el proyecto de ley de justicia tributaria. Es correcto, los sectores más involucrados tendrían que estar sentados en una mesa junto con el gobierno, pues interactuando para llegar a algo justo, como ellos lo están proponiendo, ¿verdad? Pero vemos pues que realmente no se está tratando de hacer esas cosas. Gracias a Dios en el Congreso Nacional ha habido cierta apertura, ¿verdad? Que no la hubo en el Ejecutivo en algún momento, y ojalá que en el Congreso Nacional, que es donde se tiene que aprobar esta ley, realmente haya toda esa apertura necesaria para que las diferentes partes puedan sentarse y llegar realmente a consenso. De tomarse en cuenta esta propuesta, los economistas esperan que los compromisos que surjan se traduzcan en acciones concretas en el siguiente presupuesto general de la República. Congreso Nacional arranca socialización de proyecto de ley de reforma tributaria con la Comisión Especial de Dictamen, quienes escucharon la versión del gobierno encabezada por el titular del SAR, Marlon Ochoa. Así mira esta analista el tema de la CICIT. Lo que vemos son dilatorias por un lado y por otro lado pequeñas cápsulas que vienen a decir, miren, todavía estamos interesados, pero en el fondo creemos que no es así. La desinformación surge como nueva amenaza a la libertad de expresión y la democracia, y en Honduras un informe de percepción destaca entre los principales propagadores de información engañosa al gobierno, partidos políticos y redes sociales.
Cerramos la emisión estelar. Gracias. Pero así como va el Motagua. No, eso ya es una historia perdida, creía yo. No vamos a disputar la parte final del campeonato. Hoy se perdió 1-2 frente a Maratón y mañana es el Real España y la UPN. Este es el repechaje, ¿verdad? De los dos equipos que hacen falta para la siguiente fase, que ya la tienen asegurada el Olimpia y el otro. Y el equipo de Olancho. El equipo de Olancho. Así que a todos, muchas gracias. Feliz noche.